Ojo, hasta ahorita no se ha solucionado nada todavía. Seguimos con una economía altamente especulativa, seguimos con indicadores descontrolados que son sostenidos inicialmente por la confianza de los Así es. individuos. Por eso la perspectiva inclusive para el año, si bien no es de las mejores, pero por lo menos entendería que vamos a estar Sí. algo parecido a lo que pasó en este segundo semestre del 2025, Sí. ¿no? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Cripto con Corbata. Tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén mirando. Tengan un excelente 2026. Ya concluimos un 2025 lleno de retos y justamente el episodio de hoy ha sido confeccionado, pensado para poder hablar de esos temas. El día de hoy me acompaña Ronald Amelunge, socio fundador de Santa Cruz Consulting Group, y un gran amigo, Jorge Acamine, gran profesional también vinculado a Santa Cruz Consulting Group. Señores, se acabó el 2025. ¿Qué pasó en el mundo cripto, Ronald? A ver si nos podés, por favor, comentar de forma violenta qué pasó en el mundo cripto. Mira, no, todo, aparte de la apertura de Bolivia, vamos a empezar por el panorama mundial. Como bien sabes, la gestión del presidente Donald Trump ha causado un sentimiento alcista en general sobre la proyección de lo que fue el mundo cripto. Subió hasta más de $120,000 Bitcoin como tal, volviendo a bajar. Hubo un flash crash en octubre y luego moviéndose medio lateral, promediando alrededor de 89, 90, 92 ya cerrando a fin de año, pero con mucho aprendizaje porque hay nuevos players principales que han entrado al ecosistema. Ahora tenés a Vanguard, ahora tenés a BlackRock con muchísima fuerza en sus fondos, en sus ETFs. Entonces tenés muchísima adopción institucional que ha ocasionado mayores flujos o ingresos de flujos de capital al ecosistema cripto, dándole legitimidad por muchas partes, ¿no? Estamos hablando de que hay muchos bancos que empezaron a aceptar Bitcoin como garantía para los mismos préstamos que dan, entonces dándole legitimidad a Bitcoin como un activo real tangible, en el sentido que es algo que los bancos están aceptando como colateral. Tenés un Fed americano que en un giro total de 180 grados empieza a quitar todas las restricciones que habían acerca de que los bancos puedan tener Bitcoin en sus libros, ¿no? El fin de año fue un poquito de miedos de bajada, de subida o de alza, pero macroeconómicamente hablando nunca ha habido una mejor situación para el mundo de activos virtuales, donde se está validando y se ha validado los usos de casos de Bitcoin en particular como un store of value, ¿no? Un almacenamiento de valor global. Aparte de eso, también tenemos a países como Estados Unidos mismo firmando lo equivalente a un decreto supremo, una orden ejecutiva, la creación de una reserva estratégica de Bitcoin, países como Bután que siguieron los mismos pasos. Entonces el mundo entero empezó a adoptar realmente al mundo financiero cripto o fintech como ya no el futuro, sino el presente y la realidad presente. Entonces, desde un punto de vista mundial, que creo que es lo que también ha influenciado Bolivia, la economía tradicional o TradFi ha entrado al panorama de juego. Espectacular el resumen de lo que fue 2025. Y la pregunta del millón es, a nivel macroeconómico, ¿cómo nos hemos comportado en ese 2025? Ahí, Jorge, te pido tu apoyo. Yo sé que hemos vivido un fin de año medio movido. Tuvimos varios ictus ahí, creo que importantes. Creo para que los comentemos. Qué interesante, ha sido un año complicado para la finalización de la gestión del presidente Arce, igualmente un año complicado para el inicio de la gestión del presidente electo Paz. Y si te das cuenta y si lo analizamos por semestre, un primer semestre de jalarse los pelos, como se puede decir, no solamente para el privado con la dificultad de acceder a dólares, con el incremento de los costos de importación, sino para el mismo
la misma administración pública por la escasez de recursos, el bloqueo en la Asamblea en el tema de acceso a créditos internacionales y obviamente un Banco Central totalmente desprolijo por un lado, saqueado por otro, podemos decir, una inflación que llegó, imagínate, a indicadores que no se habían visto en décadas, ¿no? Que un mes te cierre la inflación mensual arriba del 5%, yo creo que marcaron el primer semestre y comienzo del segundo. Prácticamente se esperaba lo peor. En eso sí, no le voy a dar crédito al presidente Arce, pero la capacidad que tuvieron de dosificar la crisis, yo creo que permitió que llegue a entregar el poder. Porque ya, como ya hemos visto en algún momento, esta situación insostenible económica y por no querer hacer un cambio, obviamente basado en la ideología, permitió de que tengamos escenarios complicados en el tema de precios, en el tema de escasez de productos por la falta de combustible y obviamente una crisis económica, ¿no? Sostenida en un nivel técnico, ¿no? Cuando hablamos técnicamente de una crisis económica es cuando tenés dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y se dio y nos lo avisaron medio año después. Y sabes que mirándolo aquí del otro lado, del punto de vista nuestro, de todo lo que fue cripto, pues nosotros fue obviamente un año muy duro en la vida normal del día a día, pero fue un año de crecimiento y de explosión y de oportunidades, justamente porque el mercado libre y abierto, el mundo de los activos virtuales, tomó el lugar de lo que quería hacer el Estado, una economía administrada, ¿no? Entonces entramos ahí, los datos que tengo son bárbaros, ¿no? Entonces pasamos una prohibición en 2024 a una adopción en 2025, donde se levantó el BAN en el 2024 y ya inclusive se metieron decretos supremos apoyando y aportando y dándole peso y espalda al uso de activos virtuales, el 5384 y las resoluciones ASFI que lo hicieron, aunque no se terminó de regular bien y todavía hay muchísimo trabajo por hacer este 2026 que lo vamos a conversar. Fue una explosión, o sea, estamos hablando que las transacciones con cripto explotaron un 630%, alcanzando hasta $300 millones en el primer semestre, todo solo en el primer semestre, porque habían huecos de dinero que nosotros entramos a intentar. En realidad, date cuenta, y justamente lo que decís, viéndolo de otro ángulo, se entendió la necesidad, pues, ¿no? Exacto. Se atendió la necesidad, mejor dicho. Entonces, esa necesidad de dólares fue atendida justamente por el tema cripto. Lo primero que me permitió a mí trabajar realmente fue cuando salió un decreto supremo permitiendo a las empresas públicas utilizar cripto para pagar importaciones de gasolina. Correcto. ¿No? Y te acordás del daño que causó eso porque el Estado fue a comprar USDT por detrás sin saber. Destruyó el mercado. Y lo destruyó el mercado. Lo distorsionó fuertemente. Sí, ahí fue cuando se Pero disparó. mi resumen de 2025, yo escucho un resumen de 2025 en lo político y económico muy duro, con mucha esperanza al cambio del nuevo gobierno, pero vinimos viendo cómo la libertad económica fue desde ya curando las heridas dejadas por el gobierno. Correcto. Y tratando de terminar la idea, vivimos un año eleccionario, se presentaron los postulantes y date cuenta vos que inclusive antes de la primera vuelta ya el ambiente iba mejorando. Sí. Porque prácticamente las encuestas sepultaban a un intento de que el MAS pueda volver a tener el gobierno. Ese es un punto, y cuando gana prácticamente Rodrigo en la primera vuelta, obviamente que se empieza a generar mayor optimismo. Dejas entonces el pesimismo, dejas el pensar en problemas con el gobierno de Arce y ya pensás que vas a tener en ese momento o a Rodrigo o a Tuto como presidente. Entonces el MAS ya no va a estar gobernando, y eso qué significa que muchas de las políticas que se habían aplicado dejarían de tener efecto. Entonces eso te genera un buen ambiente
una confianza, se recupera confianza, el Estado vuelve a recuperar confianza con miras a la segunda vuelta. Entonces, en ese lapso suceden muchas cosas. Bolivia vuelve a recobrar las miradas internacionales, el riesgo país empieza a bajar. Ojo que no es lo mejor que nos puede pasar ahorita, ¿no? 800, 900 puntos es elevadísimo. Para entrar en un riesgo país que te permita, o permita la inversión internacional, decir, Bolivia vamos a entrar, estamos hablando de 300 puntos para abajo. Sí. Entonces falta, pero igual, descendió de más de 2.200 puntos a 800, 900. Entonces, tenés por un lado eso. Después, cuando se consolida Rodrigo en la segunda vuelta, ¿no? Empiezan justamente el llamado de los países. Entonces, tenemos un impacto a nivel internacional positivo, ¿no? Hay el llamado, hay el compromiso de ayuda para Bolivia desde afuera, y desde adentro la ciudadanía, todos los bolivianos le dan el voto de confianza que continúa todavía hasta ahorita. Y eso te genera justamente un buen ambiente, principalmente en lo que es la especulación, tanto de precio como de tipo de cambio. Ojo, hasta ahorita no se ha solucionado nada todavía. Seguimos con una economía altamente especulativa, seguimos con indicadores descontrolados, pero que son sostenidos inicialmente por la confianza de los individuos. Entonces, una buena fe. Más o menos ya para ir cerrando lo que es el segundo semestre, hay un cambio radical. Ha sido un año bipolar, se puede decir. Empezamos desastrosamente un primer semestre y terminamos un segundo semestre ya con altas expectativas de que se va a estabilizar la economía. Sabemos que no es en el inmediato plazo, pero sí que puede ser en el siguiente semestre del 2026. Por eso la perspectiva, inclusive para el año, si bien no es de las mejores, pero por lo menos entendería que vamos a estar algo parecido a lo que pasó en este segundo semestre del 2025, sí, ¿no? Sí, este 2026, y eso ayuda, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que esperamos para este año. No sé, empezando un poco de lo que estamos hablando ya del lado cripto, hay un tema interesante, ¿no? Todavía está la duda si acabó el tema de los ciclos de 4 años en el lado de Bitcoin, ¿no? Que tradicionalmente Bitcoin tiene 3 años de alza, 1 de baja, y 2026 tendría que tocar hacer uno de baja, pero hay mucha tendencia a decir que se va a romper ese ciclo tradicional de 4 años teniendo un Bitcoin alcista este año, con pronósticos que varían desde lo conservador, que se va a llegar a 100, 150 mil, moderado de 150 a 200K, o inclusive muy alcista de llegar hasta 200 a 300 mil dólares Bitcoin a fin de año, impulsado por los ETFs, por la adopción institucional, por la emisión monetaria de Estados Unidos, por nuevas políticas que vienen del lado de Estados Unidos. Entonces recomendaría a quienes quieran seguir esto que miren mucho la masa monetaria internacional y la emisión monetaria americana, ¿no? Entonces, tendencias claves que se vienen este año a observar: tokenización, integración con finanzas tradicionales, tokenización de securities tradicionales, de acciones tradicionales, de commodities tradicionales, ¿no? Entonces están agarrando mucha atracción los ETFs justamente de Ethereum y Solana por esto mismo, porque las rails, la blockchain de Ethereum y de Solana es donde se están tokenizando estos activos reales, ¿no? Y bueno, hay ciertos riesgos, ¿no? Hay como hablas de una burbuja del sector de inteligencia artificial, también que nos podrían afectar un poco si saca liquidez del mercado, ¿no? Y ahora, cayendo a Bolivia, yo creo que la regulación va a avanzar, como bien lo decías, hay una expectativa más positiva de un 2026, estamos viendo empresas grandísimas de todo el mundo entrando a Bolivia, rumores de entrada de monstruos como Binance o como Nubank a Bolivia, ¿no? Va a ver si la normativa sale y hay apertura del gobierno a que se haga de la mano con el sector nuestro, digamos, el sector de blockchain. Yo creo que vamos a tener muy buena normativa para atraer inversiones, para atraer capital, para atraer inversión, y por qué no también innovar desde acá de Bolivia, ¿no? Entonces,
Vemos una población cada vez más acostumbrada a usar USDTs, USDT, ¿no? Yo creo que eso va a seguir, ¿no? Que la gente va a saber usar Meru, usar Takeno, usar todo este tipo de aplicaciones, saber protegerse de la variación del tipo de cambio, protegiéndose en un dólar, ¿no? Y para mí es esperar a ver cómo va la normativa en Bolivia. Creo que es seguir recomendando a que la gente se eduque y aprenda a utilizar las herramientas que van saliendo y las soluciones innovadoras que van saliendo. Y vamos a ver si el Estado decide que Bolivia sea un líder innovador o decide cerrarse y hacernos un follower y que simplemente utilizamos tecnologías del otro lado, ¿no? Pero yo los definiría como un año de maduración para Bolivia del lado de tecnologías blockchain y vamos a ver cómo afecta eso a la economía. Fíjate vos que la proyección que hay para Bolivia de crecimiento en el 2026 está entre menos 0.5% hasta un 1% positivo. Entonces, un cálculo optimista, te puedo decir, bueno, que es un cálculo, siempre lo hago en realidad, es de un crecimiento de 1% para el 2026. Este año se esperaría cerrar en un 0.5 más o menos, siendo optimista, obviamente, ¿no? Claro, esperando la data oficial. Correcto. Entonces, el tema de lo que se viene para el año es un crecimiento discreto y en el ámbito justamente de la fintech y de todo lo que se ha vivido este tiempo ha sido por un problema grave que ha tenido el sistema financiero. Ahora, si entendemos de que se le pueda dar mayor movilidad o mayor atractivo, digamos, al sistema financiero nuevamente, ahí sí va a haber una competencia muy bonita, Sí. ¿no? Porque el sistema de cripto llegó y se queda, ya no se va. Pero obviamente que la intención, tengo entendido, es de que el sistema financiero vuelva a utilizar divisas, a circular divisas, y ahí se va a poner interesante, como decís vos, porque va a haber una competencia totalmente legal, ¿no? A pesar de que falta normativa todavía en aspectos cripto, pero no te impiden que puedas tener un buen funcionamiento o un buen desempeño. Entonces, habría que esperar el tema de las medidas que se tomen ya con certeza, digamos, ¿no? Para el sistema financiero y para ver cómo vuelve a hacer esa circulación de dólares en la economía, ¿no? Mediante el sistema financiero. Y mientras suceda eso, vas a tener obviamente un ecosistema cripto que va a hacer su tarea, Sí. que es suplir la necesidad de dólares en la economía, ¿no? No, yo soy bastante optimista. He visto un sistema financiero, no tanto sistema financiero, sino líderes de la banca tradicional bastante abiertos a implementar tecnologías en todo sentido. Entonces, va a ser un año muy interesante, muy bueno para el consumidor final en el sentido de acceso a nuevas tecnologías financieras, a nuevas oportunidades de inversión, a nuevas oportunidades de captar capital. Entonces, yo diría que se nos viene un año muy bueno. Estamos alineando ya como editores aquí en Cripto con Corbata la mejor calidad de invitados para seguir educando, ¿no? Sobre oportunidades de inversión financiera, enseñar cómo utilizar. Tenemos un programa planificado de Crypto for Dummies, ¿no? Para como empecemos desde Crypto cero, for Dummies. para empezar paso a paso. Nos vamos a tomar un break, creo que hasta febrero para volver a salir, ¿no? Pero bastante optimista. Bueno, tenemos que tomar una pequeña vacacioncita nosotros grabando, pero Corresponde. agradecidísimo por el 2025, que se nos viene un año muy lindo, 2026, lindo en el sentido de que hay mucho por trabajar, mucho por hacer y por construir. Y muy agradecido con todas las personas que nos ven de forma recurrente, que siguen el canal, que les interesa, que lo comparten. Siempre muy agradecidos con esa comunidad que al final se ha formado alrededor de estas ideas y de esta formación que se está tratando de dar. Señores, muchísimas gracias y les deseamos desde Cripto con Corbata un excelente 2026. Muchas gracias.